Fue la intervención del asambleísta Otto Vera, representante por la provincia de Santa Elena. Dijo que es una herramienta contra la delincuencia. Esto a propósito del proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios. Dijo además que el uso y el porte de armas debe ser excepcional y regular y deberá cumplir con ciertos requisitos. En estos momentos interviene la asambleísta Patricia Núñez, representante por la provincia de Chimborazo. Con esas niñas y niños y esas mujeres que han sido violentadas, que han sido asesinadas y que hoy planteamos un cambio del orden del día para solidarizarnos con ese pueblo que tanto está sufriendo. Apena no ver esa misma predisposición de parte de todos los asambleístas y que se pase más bien un tema tan importante como esto. Nosotros seguiremos luchando por las injusticias, seguiremos luchando por los más necesitados. Inicio mi discurso, señora presidenta, indicando que hay un informe de SINCOAR en donde se reporta que existen más de 306 permisos de porte de armas vigentes y que han sido entregados exclusivamente para el sector ganadero y el sector camaronero. Entender también que fui parte de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, fui la vicepresidenta de la comisión, y dentro de esta ley hay algunos aportes que quisiera plantearlos para que sean considerados por la comisión. En principio, el propósito de esta ley básicamente era regular el uso de armas para el sector ganadero, agrícola y pesquero. Y claro, dar los parámetros necesarios para que se norme el uso de las armas. El artículo 1, que dice objeto de la ley, se hace aquí, en este artículo, indispensable tener una postura clara sobre el porte de armas, debido a que en la definición del objeto de ley se establece que la misma regula tanto la tenencia como también el porte de armas. En la vigente ley, en la actual ley, se habla de la regulación con respecto a la tenencia de armas solamente con dos fines. El uno es colección y el otro es la parte deportiva. Pero en este proyecto de ley que estamos hablando ahora, se aborda el porte de armas ya para civiles. ¿Por qué lo planteo de la siguiente, por qué planteo esto? Y lo voy a explicar. Una de las dificultades que surgen es que se entiende qué es lo que nosotros entendemos por el porte de armas. Y para esto se debe recurrir a lo que establece el COIP con la última reforma, el artículo 360. ¿Qué dice el artículo 360? Dice, tenencia y porte no autorizado de armas. La tenencia consiste en la posesión de una arma de uso civil adquirida lícitamente con fines de defensa personal. Vuelvo a repetir, con fines de defensa personal, deportivo o de colección. De lo citado, se desprende que el porte de armas es la posesión de una arma de uso civil adquirida con fines de defensa personal. Es decir, ya la reforma del COIF abre el paso para el libre porte de armas. Con esta norma, el presidente de la República, el expresidente de la República, Lasso, ya planteó a través de un decreto ejecutivo que se permite el porte de armas. Ahora, con la ley del uso de arma, se está legalizando el libre porte de armas. De ahí que la salida política que se dio en la comisión frente a la aprobación de las reformas al COIP en materia de seguridad fue que en la ley de armas se corregiría el tema de porte de armas, por lo que es necesario una postura en esta ley sobre el porte de armas por ser la llamada a regular. Es decir, esta ley debería regular este tema. En el artículo 5, en definiciones, porte y tenencia. En referencia a la definición de porte de armas, es preciso mencionar que si bien es cierto, se establece que ello implica que un sujeto lleve consigo un arma, no se establece el fin que persigue el porte de armas, por lo que podemos intuir que es la defensa personal. En referencia a la tenencia, se realiza una transcripción del artículo 360, como ya lo indiqué, del COIP,
que la tenencia es la posesión de una arma lícitamente con fines de defensa personal. En esta definición se establece con claridad el libre porte de armas. Se está permitiendo su uso a civiles con fines de defensa personal. Ahora bien, ¿qué se entiende por defensa personal? En referencia a la definición de porte de armas, tenemos que anclarlo al permiso que otorga a pescadores, agricultores y empresarios. Estos sujetos están facultados para el porte del arma. ¿Con qué fin? Con el mismo que indica la tenencia, la defensa personal. Entonces, jurídicamente, se está eliminando la diferencia entre lo que es el porte y lo que es tenencia de armas, y simplemente se lo asume como sinónimos. Por lo tanto, no existe diferencia entre la autorización de tenencia de arma de un ciudadano que el permiso de porte de arma de un pescador. En ambos casos, el fin es la defensa personal y, en definitiva, la legalización del libre porte de armas. Asimismo, en el artículo 10, donde dice atribuciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se establece que del proyecto de ley de uso de armas se otorga competencias al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para otorgar permisos a las y los ciudadanos para el porte de armas, lo que evidentemente implica una legalización del porte de armas, por lo que en este artículo requiere una definición sobre lo que es el porte de armas. En artículo 44, en prohibiciones, algunos elementos a considerar. Primero, que las prohibiciones de otorgamiento de licencias de porte de armas implícitamente se lo está legalizando con estas prohibiciones. Que en las prohibiciones no se ha regulado la situación de las personas que tienen procesos o antecedentes de violencia intrafamiliar, quienes no deberían poder portar armas si consideramos los altos índices de feminicidio. Se plantea así que se prohíbe a los que tienen sentencia ejecutoriada, pero compañeros, compañeras, ¿cuántos feminicidas existen? Y que de pronto las mismas esposas o la misma pareja no los denuncien, no tienen sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿cómo se puede dar paso a controlar esto? Tercero, en la regulación se habilita para que el porte de armas pueda ser a su alcance, pueda ser a su alcance o en su vehículo. Entonces estamos frente también a un libre porte de armas. El artículo 48, en permisos. El permiso de porte de armas es únicamente para los agricultores y pescadores. Sin embargo, esta intención no se concreta en la ley, por cuanto en los requisitos no se realiza esta especificación, sino que se da un porte de armas para todos los ciudadanos que cumplan simplemente con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Ser ecuatoriano, vivir en el Ecuador, presentar en original o copia certificada la factura de haber comprado un arma, haber obtenido un certificado biométrico, tener un certificado psicológico y, lo último, un mínimo de 40 horas de adiestramiento. Es lo único que piden para el porte de armas. Así es que es fácil que cualquier ciudadano pueda adquirir este permiso de porte de armas. El artículo 50, permisos de porte de armas. En referencia al permiso de porte de armas existen los siguientes elementos a considerar. Primero, si bien se establece que el permiso irá para los sectores agroproductivo, pesquero y camaronero, nada se dice de la forma en que un ciudadano se acredite tal calidad. Por ejemplo, registro ante el Ministerio del Ramo, ante las cámaras correspondientes o asociaciones gremiales, por lo que el día de mañana podría decir cualquier ciudadano que es parte o que pertenece a estos sectores sin serlo, y se le otorgaría el permiso del porte de armas. Segundo, en el artículo se establece a aquellas personas que pertenecen al sector empresarial, lo que es una definición muy abstracta, por lo que se entendería que todos los empresarios, sean micro, medianos y grandes, están habilitados para portar armas. Tampoco se dice de la forma en que un ciudadano acredite tal calidad como en el caso anterior. Y por último, algunos puntos sobre este tema que deberemos considerar. Primero, se sostiene que en la época de Rafael Correa el porte de armas se reguló por decreto ejecutivo. Falso. En la vigente ley de armas, en el artículo 19, se establece únicamente la tenencia de armas con fines de colección y deportivos.
Lo que hace el decreto 2011 es desarrollar el artículo 19 de la Ley de Armas. Segundo, la ley también regula lo referente a armas biológicas, lo que no se encuentra aún Tiene bien un minuto, regulado. asambleísta. Gracias, señora presidenta. Hace falta anclar esta regulación a los tratados internacionales sobre la prohibición de uso de armas biológicas, por lo que creo que es necesario aún repensar en los textos del proyecto de ley. Tercero, en la Corte Constitucional está en trámite una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas a varios cuerpos en materia de seguridad, donde se aborda el artículo 360 del COIP sobre el porte y tenencia de armas, lo que se debe tener pendiente a efectos de saber cuál es su pronunciamiento. Y por último, hasta el momento la Corte Constitucional ha determinado que solo los militares y la policía pueden utilizar y portar armas, por lo que hay que verificar por qué la ley no podría contravenir lo dispuesto por la Corte. Muchas gracias, Yupaychani, señora presidenta. A usted, asambleísta, tiene la palabra.